Lo que montas por dinero no tiene sostenibilidad. Lo que montas por transformación sí tiene mucha sostenibilidad. ¿Cómo fue ese momento para ti y cómo redireccionó tu vida también ese momento? Yo no salí a actuar deliberadamente, yo salí a pensar, a construir desde lo que no tenía. Yo estoy para salir de esta situación y ayudar a otras personas que no entren en esa situación. Y entonces cargan con el peso del fracaso en lugar de cargar con las lecciones que les brindó ese fracaso. Entonces mi oración diaria ya no era, Dios, mira, quiero esto, sino Dios, háblame. Tanto la fe y el miedo requieren que creas en algo que no ves. Creo que la fe es una de las cosas que todo el mundo quiere tener, pero no quiere pagar el precio de tener fe. Toman el fracaso y eso es lo que guardan en su mochila. Todo el mundo tiene metas, solo que para llegar a esas metas necesitas una serie de pasos organizados que te permitan tener un poco más de probabilidad de logro. ¿Cómo se le hace para no volverte esclavo del negocio y verdaderamente obtener los frutos de un negocio? Vas a entender que de verdad quieres un negocio que te dé una buena calidad de vida y que te dé paz. La calidad de nuestras preguntas determina la calidad de nuestra vida. Y si el líder no acompaña a su equipo de trabajo en esas dudas van a afectar el proceso. He atendido 450 e-commerce. A mucha gente hoy en día le he dicho, eso no lo sé. Pero si algo me caracteriza es que salgo y busco cómo saberlo para darte la respuesta. ¿Qué onda, parceros, mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellíns. Mi nombre es Juan Carlos Medellín. Y el día de hoy les tengo un invitado sumamente especial, una persona que nos va a brindar información de muchísimo valor. Es el fundador de la agencia Buja, es experto en dropshipping y en e-commerce y hoy nos va a brindar una nueva perspectiva. Así que sin más preámbulo, quiero que me ayuden a darle la bienvenida a Juan Pablo López. ¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están, Juan? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Excelente, hermano. Pues gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación. Te quiero presentar la dinámica del podcast. El fin, objetivo, la misión y visión del podcast es poder llevar la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. Y creo que a través de tu experiencia, a través de tu conocimiento, a través de tu vida, pues nos puedes compartir un valor que cambie nuestra perspectiva, nuestra forma de ver el mundo. En inglés, la palabra perspectiva es outlook. Okay. Es la forma en la que ves hacia afuera. Y creo que una de las maneras más rápidas de cambiar tu outlook es a través de mi accesorio favorito, que son los lentes. Así que el día de hoy elegí unas gafitas. A ver, vamos a verlas. No, están potentes. Poderosas con el outfit. Apenas para el outfit. Eso. Excelente. Perfecto, Juan Pablo. Melo, 1A. Melísimo. 1A. ¿Cómo quedamos? Juan Pablo, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito acerca de ti y qué te da la autoridad de compartir y hoy en día consultar empresas de e-commerce y dropshipping. Ok. Un papá y un esposo enamorado de su familia, que busca estar en construcción a diario, construcción real, interna, de analizarse, de mejorarse, de saber que hay fracasos y éxitos, pero que se construye a diario. Que en ese camino fue empleado, emprendí, quebré, me remonté al emprendimiento, empecé a ser consultor, aprendiendo de todos mis errores y tratando de construirlos diferente para que otros no cometan los mismos. Y eso me ha llevado a trabajar hoy con cerca de 450 e-commerce. Esa es la razón. ¿Qué autoridad puedo tener con eso? Que como mi sistema es integral, hablamos de finanzas, hablamos de marketing, hablamos de equipos, hablamos de talento, hablamos de mentalidad, hablamos de liderazgo, hablamos de expansión, de inversiones. Tengo las visuales de 450 dueños de empresa, de cómo actúan, cómo deciden, cómo piensan, cómo sienten. Entonces, cuando alguien llega donde mí, yo le digo muchas veces, por alguna de las cosas que vayas a pasar, yo ya pasé o alguno de mis clientes pasó, no solo técnicamente, sino internamente. Entonces, vamos a sacarte de ahí. Hay autoridad real. Sí, señor. 400 clientes, 400 empresas.
Y antes de dar el salto a emprender, vienes del mundo del empleo. Tuviste o fuiste parte de un empleo durante 7 años de una multinacional, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo te fue en el empleo y cómo fue el dar el salto, el dar el paso para decir voy a dejar el empleo para emprender? Hay un tema curioso. Por mucho tiempo me puse la meta de ser muy grande dentro de esa empresa y era mi visión. Y yo me visionaba dentro de esa empresa el resto de vida. O una similar, pero mi visión se convirtió en esa. Y yo buscaba hacer todo demasiado bien. Para mí un principio siempre ha sido, si tú me pides que haga 10 cosas, yo voy a tratar de hacer 12. Y eso me llevaba a tener esos ascensos. Y eso me llevaba a tener esos rendimientos y a que me enseñaran más. Mucho de lo que yo le enseño, yo podría decir que el 80% de lo que yo enseño hoy es lo que yo aprendí en esa multinacional. Y yo no estudié finanzas, pero enseño finanzas. Yo no estudié de equipos, pero enseño equipos. Yo soy tecnólogo en construcciones civiles y tengo 9 semestres de construcción y gestión en arquitectura. Nada que ver con finanzas, sí, con e-commerce, con mercadeo, con marketing. Pero la vida me ha llevado a eso. Creo que he sabido absorber mucho la información de los espacios en los que he estado y saber transformarlo de una manera simple, a que los demás lo entiendan. Creo que ese es mi aprendizaje empresarial. Interesante. Fueron los principios de esos empleos en los que estuviste que luego los pudiste traducir a lo que hoy en día haces, y creo que tienes una historia muy interesante porque obviamente soltar el empleo donde has estado creciendo para entonces emprender es un reto grande, es de valientes dar ese paso. ¿Cómo fue para ti dar ese paso? Bueno, mira que no salí de la multinacional a emprender. Yo salí de la multinacional, entré a una constructora como asesor comercial. De ahí me ascendieron a coordinador comercial y estando en ese empleo entramos en pandemia. Y entrando en pandemia yo me dije, ya sabíamos que mi hijo venía en camino, que si nos da tiempo el podcast te cuento cómo yo supe que venía en camino, que es algo una historia adelante. Espectacular. Estábamos muy conectados en aprender mucho más de Dios de una manera personal, y se había convertido en mi propósito personal escuchar a Dios. Entonces mi oración diaria ya no era Dios, mira, quiero esto, sino Dios, háblame. Y por muchos momentos de oración había un silencio de mi parte, porque yo no puedo pedirle a Dios que me hable y no quedarme callado para darle espacio. Y cuando a mí me iban a despedir de la multinacional, porque me despidieron por un recorte, ellos unieron 2 empresas grandes que tenían acá y tenían que quedarse con o de un equipo o de otro. Dios me había hablado que yo iba a salir de la multinacional, pero yo no lo supe reconocer, todavía no sabía reconocerlo, estaba en el proceso. Pero cuando entramos antes de pandemia, en enero, pandemia entramos como en abril, si mal no recuerdo, Dios me dice en una noche, vas a ser papá. Yo no podía dormir, eso fue un sábado. Juan, yo me desperté al otro, yo dije, esta es la misma voz. Y esta vez la escucho porque la escucho. Entonces al otro día me levanté como eran como las 3 cuando yo escuché eso. Me dormí feliz. Al otro día a las 8 de la mañana yo ya estaba en un supermercado comprando fruta, comprando cosas. Llego a la casa, despierto a mi esposa, amor, mírate, frutica. Hay que cuidarte. Tengo que cuidarte, vamos a ser papás. Y ella confundida. Literal, así le diste la noticia. Así. Pero ¿cómo así? Anoche Dios me dijo que íbamos a ser papás. Y es la misma voz que yo escuché y yo estoy seguro que sí. Wow. Y ella, no se comía el cuento del todo, pues no había sentido nada. Pasaron por ahí 2-3 semanas y una noche comiendo pizza, viendo película, ella se levanta a vomitar. Yo en esas 2 a 3 semanas, Juan, me acostaba en la barriga, le hablaba, caricias. Para mí era un hecho. Y yo decidí confiar en que yo le había pedido a Dios que me hablara, volví a escuchar la voz y dije, sin duda. Muchas gracias por compartir con nosotros en este episodio. Ayúdanos a cumplir con la misión y visión de Quién te crees, que es llevar la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo.
Esto lo puedes hacer suscribiéndote al canal de YouTube. Si estás escuchando este episodio en Spotify, deja 5 estrellas para ayudarme a cumplir con esta misión. Sigue disfrutando del episodio. Y cuando ella se paró a vomitar y yo la miré como... Llevo 3 semanas diciéndotelo. Y ella llega el día de mi cumpleaños y de regalo me regala la prueba de embarazo. Ella siempre ha dicho, a ti no te emocionó saber que iba a ser papá, que ibas a ser papá. Y yo siempre le he dicho 4 semanas antes que tú. Entonces, cuando entramos en pandemia, pues ya venía mi hijo en camino. Ella tenía unos 4 meses de embarazo. Y yo dije, esta es mi oportunidad y tengo un tiempo para cambiar algo. ¿Sí? Sentí también esa voz que me dijo, estás para emprender. Y me enfoqué. La primera semana, no vamos a decirle mentiras a la audiencia, Netflix y dormir todo el día. Pero empecé a estudiar y así me metí en estudiar. Me iba a meter a marketing digital a vender infoproductos. No se dio porque mi camino no era ese. Conocí a alguien que me habló de e-commerce. Es curioso también, todas las historias yo se las dejo en el camino a Dios y todo pasa como tiene que ser. Alguien publica, estoy enseñando sobre marketing digital, yo le digo, yo quiero aprender, me escribe, te mando un link, así de la nada, sin conocer a alguien, a los 40 minutos me están dando una clase de marketing digital. Y él me dice, yo no vendo infoproductos, que era lo que yo estaba estudiando dentro de todos los webinars y cosas gratuitas que se dan. Yo tengo un e-commerce. Y él me empieza a mostrar su modelo y me muestra contento, me dice, este es el primer mes que me voy a ganar 2 millones, que ha sido mi meta. Y me empieza a mostrar unos cuadros y a mí se me viene el flachazo de la multinacional, que esos cuadros estaban demasiado mal. Y yo le digo, hermano, tú me estás ayudando con marketing, yo te voy a ayudar con ese cuadro no está bien. Está mal hecho. Y creo que posiblemente no te ganen los 2. No es posible porque mándame el Excel. Y empezamos, pam. Se iba a ganar como 600,000 pesos. Él me dice, esto no puede ser, asóciate conmigo. Llevamos 1 hora de conocernos, asóciate conmigo. Ya le habías cambiado el juego. Y yo le dije, hombre, déjame, yo se lo pregunto a Dios. Si Dios me dice que sí, se lo pregunto a mi esposa, le hacemos. Y a los 4 días nos estábamos asociando, 2 personas que llevaban 1 hora de conocerse. Durante 1 año y medio tuvimos varios negocios. Al año y medio habíamos vendido $1,5 millones. Él se encargaba del marketing, de lo que sabía. Yo me encargaba de la estructura empresarial, de lo que sabía. Y crecimos un montón. Pero aún así, yo venía del mundo tradicional y estaba midiendo los e-commerce nuestros con lo que sabía del mundo tradicional. Entonces, mientras lo ajustaba al mundo digital, hubo errores. Claro. Humanos, naturales, que nos hizo en algunos momentos, calculé que nos habíamos ganado una plata. Juan, esto es tuyo, esto es mío. A la semana, Juan, era qué broma. pena, era broma, devuélvelo. Y fue un aprendizaje muy potente. Después, cuando decidimos dividir la sociedad, él se quedó con las tiendas, yo quedé sin nada, quedé con una deuda de $16,000. ¿Eran tiendas todas virtuales? Sí, todas. Teníamos 12, unas asociadas con proveedores, otra habíamos conseguido inversionistas, otras propias con el capital que habíamos generado. Y en ese momento Juan da Carmona, uno de los dueños de EFI, que es la feria más grande de comercio electrónico del mundo, que tenemos muy buena relación, me dice, debería ser consultor. Juan, tú estás para ser consultor. Y yo digo, bueno, pero ¿y dónde me levanto la gente? Dame una semana, te consigo 2 clientes. A la semana me tenía 3. Y ese fue el inicio de la historia de lo que es Buja. Increíble. $16,000 en deuda en ese momento que se disuelve la sociedad. Y quedó sin ingresos. Y quedas, exactamente, porque él se quedó con todas las tiendas. Háblanos de esa noche en la que estás en el supermercado a punto de comprar pañales y no da para los pañales. ¿Cómo fue ese momento para ti y cómo redireccionó tu vida también ese momento? Ese es de los momentos, Juan, que yo digo que siempre en la noche en la que más angustia puedas sufrir, estás en el mayor aprendizaje para que sepas vivir los momentos de luz. Esa noche, antes de irnos a mercar, miramos la tarjeta y había un cupo. Mientras llegamos al supermercado algo pasó, pero no estaba el mismo cupo. Empiece a devolver cosas
Y entre todo lo que devolvimos del afán de una fila de personas esperando, de la pena de decir, tengo una tarjeta de crédito y no puedo pagar, y ella mirando rápido en el celular qué cupo tenemos para saber qué tanto devolvemos, y la gente empieza con su desespero, dejamos los pañales. Y cuando llegamos y ella me dice, ay, que el niño no tiene pañales, y yo le digo, no tenemos con qué. Esa noche yo no dormí. A las 4 de la mañana me levanté de dar vueltas en la cama, de haberme parado unas 12 veces al baño, a hacer, no sé, a mirarme al espejo, no sabía ni qué. Prendo Netflix y Netflix creo que en ese tiempo había iniciado ese aleatorio. ¿Y recomendaba? Y Dios me tiró su buen aleatorio y era I'm Not Your Guru de Tony Robbins. Buenísimo. Y me enganchó como desde el primer momento y dije, bueno, sueño no tengo. Ganas de dormir tampoco, porque la mente no me deja. Y la mente esa noche se aquietó y escuché un mensaje que básicamente era: yo estoy para salir de esta situación y ayudar a otras personas que no entren en esa situación. Pero primero tenía que ser responsable en yo salir de esa situación. Uh-huh. Entonces, para mí desde el otro día yo tenía una misión. Entonces ya mi misión no era simplemente, me prometí en pandemia darle un mejor futuro a mi familia, hasta hoy lo había brindado. Situaciones que se dieron que no tenemos control nos quitaron ese camino, pero sé que no va a ser el futuro. Y hermano, me metí a estudiar las tiendas que yo había tenido, que todavía tenía todos los cuadros, y yo dije, tengo que encontrar los errores que yo cometí. No tenía nada más para hacer, no tenía trabajo, no tenía nada. Sí. Estaba esperando, hasta ahí, ese día Juanda Carmona no me había dicho, vuélvete consultor. Y empecé a ver, y si yo hiciera, o sea, me hice un estudio de mi anterior camino. Y así se creó el sistema que yo hoy le doy a la base del sistema, porque lo he perfeccionado en el camino, pero lo que hoy mis clientes reciben es días en los que yo me metí a esa oficina a crear, desde analizar todos los errores que cometí. ¿Sí? Entonces era, ¿yo por qué me repartí esa plata esa vez? Es que no vi esto. ¿Y cómo lo puedo ver? Si hubiera hecho esto, pero falta esto. Entonces, ese unir piezas se fue dando. Yo creo que cuando tú te vas permitiendo confiar en Dios, los pasos se van dando. A veces hay dos cosas que cometemos en el desespero de las situaciones. Actuar deliberadamente sin orden, entonces no construyes nada. Es como que me pongas aquí a jugar Jenga y yo montar eso a la lo voy a tumbar 20 veces. O quedarnos totalmente quietos, que el miedo nos paralice del todo. Yo no salí a actuar deliberadamente, yo salí a pensar, a construir desde lo que no tenía. Y creo que eso fue clave, porque cuando Juana me dijo, vas a ser consultor, yo le dije, yo tengo el sistema, lo he venido creando a oscuras unas cuantas semanas. Y creo que esta parte de la historia que nos compartes tiene un gran mensaje, porque fracasaste, por así decirlo. Te encontrabas en un momento en el que estabas saliendo de un fracaso. Sí. Y muchas personas, en lugar de enfrentar el fracaso como tomando los aprendizajes y redefiniendo su instinto hacia el éxito que quieren conquistar, toman el fracaso y eso es lo que guardan en su mochila. Y entonces cargan con el peso del fracaso en lugar de cargar con las lecciones que les brindó ese fracaso. Tú te preparaste, aprendiste y cuando llegó la oportunidad la aprovechaste. ¿Cómo diste ese paso? ¿Lo diste con confianza? ¿Lo diste dudando de ti? ¿Lo diste pensando, ¿será que sí puedo? ¿O tú estabas totalmente preparado gracias a ese fracaso? Estaba demasiado confiado, demasiado. Creo que tengo que agradecerle mucho a ver, tuve momentos de duda, sí, natural. Tuve momentos de, no sé por qué pasó todo esto, y confusión, sí, natural. Pero mi esposa un día llegó y me dijo, voy a volver a enviar unas hojas de vida. Yo le dije, ni por el berraco. O sea, tú no vas a ser empleada. Porque desde que supimos que íbamos a tener el niño, yo le dije, salte de trabajar y yo te voy a pagar lo que ganabas. Uh-huh. Para que estés tranquila de tener ingresos dedicándote al niño. Y yo me encargo de crecer la vida que vamos a tener. Y a mí mi mamá y personas cercanas me decían, pero vuelve a buscar trabajo. No.
ya ese no es mi camino. No. Entonces, hubo duda, pero yo estaba confiado que estaba para eso. Entonces, cuando yo simplemente iba como aprovechando las oportunidades, ¿sí? A veces no sabemos verlas, porque, o sea, si no tienes plata, ¿cuál es la oportunidad que estás buscando? Algo que te genere ingresos. Para mí, yo encontré una oportunidad dentro de no tener plata y tener tiempo libre para analizar mis errores. Ujú. Creo que todos en la vida hemos tenido ese momento, pero no nos hemos permitido interiorizar esos momentos, porque queremos huir de ellos. ¿Sí? Ujú. El modo víctima se activa. No, esto no fue culpa mía, fue porque me quitaron las tiendas. Entonces, ¿yo qué voy a analizar errores? Ni siquiera tuve. No, había tenido y bastantes, más de los que había visto. Y creo que si no los hubiera identificado, el programa que se creó no existiría. ¿Sí? Y el hombre que soy no existiría, porque no hubiese tenido la capacidad de ver cómo corregir lo que viví. Totalmente. Entonces es eso, es saber, o sea, si al final tú no le puedes decir a Dios, confío en tu voluntad y desconfiar de lo que se abre, de las puertas que se abren. Sí, sería hipócrita el concepto. Y de las que se cierran. Exacto. Wow, Exacto. qué loco lo que acabas de mencionar. Hoy estaba platicando con un amigo en la oficina y yo lo veía estresado y le decía, bro, es que tienes que entregarle tus problemas a Dios, y entregarle tus problemas a Dios es entregarle tus problemas a Dios. No puede ser entregárselos y luego en tu mente, que no los ha podido solucionar, intentar encontrar la solución. Total. Es verdaderamente confiar. Claro. Y creo que eso es parte de mi proceso en lo personal también, y es fundamental. Cuando obtienes esos primeros 3 clientes, ¿cómo inicias? ¿Ya tenías tu sistema bien estructurado o No. también aprendes, Sí. aprendes cometiendo errores en ese camino? Total. Nunca estamos totalmente preparados. Yo arranqué, es más, cuando tenía mi 8º cliente, entró una persona que me hizo una pregunta que yo no tenía respuesta. Y yo recuerdo que le dije a él, ¿me permites un segundo que llegue un domicilio y ya te la respondo? Y apago micrófono, apago cámara, me paro, salgo, mi esposa está con el niño, amor, me hicieron no sé qué hacer. Y ella, pues dile que no sabe, pero me están pagando, o sea, era mi 8º cliente. Uh-huh. Entonces, siento que ahí entró como ese modo impostor de todo lo tienes que saber, porque no, o sea, también somos humanos y no todo lo vamos a saber. Pero lo bonito del momento es que yo dije, Dios mío, o sea, en vergüenza no me vas a dejar. Entonces yo entré otra vez a la oficina como confiado en dar la respuesta de no la tengo, déjame la averiguo. Y cuando yo vuelvo, a veces el miedo nos paraliza tanto que sientes que no tienes una respuesta que ya tienes. O también te puede bajar en el momento que tiene que bajar. Uh-huh. Pero cuando yo entro otra vez y yo le digo, recuérdame la pregunta, por favor. Cuando él me la hace, yo la entiendo diferente. Juan, yo no te puedo decir si fue Dios quien me la dio. O sea, yo tengo una confianza en Dios muy linda, pero le pude dar la respuesta. No le tuve que decir que no sabía. No hubiese estado mal. He atendido 450 e-commerce. A mucha gente hoy en día le he dicho, eso no lo sé. Pero si algo me caracteriza es que salgo y busco cómo saberlo para darte la respuesta. Pero esa vez me llegó. ¿Entendiste? Entendí diferente. Entonces empecé y fueron llegando y a ver, estaba generando ingresos para sobrevivir a menor nivel del que ya estábamos viviendo antes y sin poder pagar. Y ahí me llegó un ángel, yo le llamo un ángel, es mi mentor. Y a ver, él me llegó en modo venta, Uh-huh. porque es un mentor, ¿sí? A venderme su programa. Y yo recuerdo que yo le dije, él es Marco Racetti, y yo le dije, no, bro, no tengo con qué pagar, High ticket. pero me lo consigo. Uh-huh. O sea, todo lo que me acabas de exponer yo lo quiero tener. Y si es para consultores y mentores, en eso me estoy convirtiendo. Y empecé a buscar, Juan, loquísimo, contactos anteriores, socios. Personas me decían, Juan, yo quiero hacerlo, pero no tengo la plata. Y ahí encontré otra cosa, y es lo que te decía anteriormente. Cuando salimos desesperadamente a querer o sea, yo quiero esto y las acciones que siento que tengo que hacer para llegar a eso es esta. Y Dios me dijo no. Pero me dijo no cuando un día le pregunté,
si yo quiero eso y yo sé que si llegó es porque lo pusiste en mi camino, ¿Por qué no? ¿por qué no me llega la plata? O sea, ¿sabes? No me llegan los clientes para pagarlo yo. Estoy ofreciendo un negocio sano, respetuoso, desde la equidad de asóciate conmigo y ganamos. ¿Qué pasa? No se dio. Dios no quería un socio para mí. Entonces yo le tuve que decir a Marcos, no se dio. 6 puertas toqué y todos me dijeron que no. Dame tiempo, yo ahorro. Y a los 5 días, él subió una historia. Estoy buscando cosas en que invertir. Entonces yo le escribo, Marcos, qué pena que voy a contar esta historia. Casi nadie sabe que yo entré así a Blue Hackers. Nadie sabe. Y yo le escribí, ¿y si inviertes en mí? Y no te pido plata. Porque me dijiste, ojo, ahí usé todos los GAT de venta a favor. Me dijiste esto. Bueno, entonces invierte en mí, no te pido plata, te pido el acceso a tu programa en el que me prometiste que iba a lograr esto y esto. Y si me dejas entrar, yo te doy tal porcentaje de la empresa. Entonces Marcos me dice, no me sentiría bien quedándome con parte de tu empresa. Entonces te propongo esto. El pago era págame esto más y te dejo entrar sin pagar. Ah, Dios mío, por eso no querías un socio para mí. Y Juan, audiencia, 5 meses después, no más, 5 meses, estaba recibiendo placa de caso de éxito por $10,000, que era lo que llevaba ese programa. Él prometía en 6, yo lo logré en 4. La placa me la dieron al 5. Había pagado deudas, los $16,000. Había pagado el programa. Estábamos viviendo como vivíamos antes. Y estaba pagando el acceso al Mastermind. ¿Cómo? Dejando de querer construir las cosas como yo creía que eran los pasos, y en el momento en que dije una noche agotado por no tener los resultados que yo quería y volver a confiar en Dios, llegar el camino que es. Entonces hay momentos en la vida en los que he creído demasiado, como pararte una noche a las 3 de la mañana y decirle al otro día a tu esposa, vamos a ser papás. Como otros que sentí que no necesitaba un socio, sino por aquí por no creérmelo. ¿Sí? Y creo que ese es el camino normal de la vida. Y creo que la fe se construye así, Juan. ¿Por qué? Porque es que creo que la fe es una de las cosas que todo el mundo quiere tener, pero no quiere pagar el precio de tener fe. ¿Cómo tú puedes tener fe si no tienes retos, si no tienes problemas, si no tienes obstáculos? O sea, tener fe a través de solo momentos lindos, pues cualquiera. Entonces creo que eso es lo que me ha permitido construir ese nivel de fe. Confiar en momentos, dudar en momentos, actuar deliberadamente en lo que yo creía que era, darme cuenta que no era mi plan, alargar el proceso, complicar las cosas, sentir que Dios me dice, llevas 3 meses dándole vueltas a algo que yo hubiera solucionado hace 3 meses. Ok, ¿por dónde es? Por aquí. Confías. En 15 días cambia todo. Y este proceso que te he dicho, los que son cercanos a mí, mi esposa lo he visto, Juan, yo te puedo hablar de esto porque este proceso que te acabo de maquetar, lo he vivido por ahí unas 5 veces. Dudar y volver a creer. Dar un camino y alargar mi proceso 6 meses. Y cuando confío en Dios y le digo, ¿cómo es? A los 15 días se soluciona todo. Es muy loco lo que acabas de decir. O sea, la gente quiere tener fe, pero no están dispuestos a pagar el precio de la fe. De la fe. Que es no saber, no tenerlo todo claro. Aunque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es dar el paso aunque no lo veas, pero con certeza. Se van a abrir las puertas que se tengan que abrir, se van a cerrar las que se tengan que cerrar, pero yo sigo dando los pasos con fe. Claro, es que tú tienes una situación, no tengo dinero, no tengo cómo solucionarlo, tengo deudas que pagar, tengo compromisos, quiero este nivel de vida, porque todo eso se te viene a la mente y no me lo puedo dar. Frustración, culpa, un montón de cosas, ansiedad. Entonces, ¿qué diferencia está entre la fe y el miedo? Absolutamente ninguna. En las dos estás creyendo en algo que no ves. En el miedo crees en algo que no ves. El miedo a perder. ¿Pero qué miedo a perder? ¿Quién te ha dicho que vas a perder? No, estás creyendo en que vas a perder algo que no ves, porque tú no ves hoy una pérdida. El miedo te hace verla. Pero si lo pusieras en el lado de la fe, es ganar.
siempre es ganar. Entonces a veces elegimos lo que no se ve, tú lo dijiste, la fe es la certeza de lo que no se ve, pero a veces elegimos es el miedo de la certeza de lo que no vemos. Wow. Tanto la fe y el miedo requieren que creas en algo que no ves. De acuerdo. Solo que uno es la pérdida y el otro es la ganancia. Así. Qué poderoso. Empiezas tu octavo cliente, ocurre esta situación. ¿Cómo escalas? ¿Cómo pasas de tus primeros 8 clientes, 10 clientes, ahora más de 400? Hacer caso. Si pagué una mentoría, hacer caso. Y en ese tiempo, en ese momento, hacía demasiado caso. Si a mí me decían, sube un video subía. Entonces, por ejemplo, mis primeros clientes, yo empecé con Marcos en enero. Y a junio me gané la placa. Y si van a mi Instagram en ese año, a junio, no había subido videos. Eso es otra cosa loca. Porque generalmente ni había hecho pauta, ni había hecho contenido orgánico. Entonces ahí me dicen, tienes que crear contenido orgánico. O sea, ya tenías esta atracción sin videos en redes sociales. Era escribirle a las personas y las personas entraban a un Instagram donde estaba una prueba de embarazo, la foto de mi esposa en el matrimonio, 2 fotos, yo flaco, despeinado, desgarbado, que pesaba como 20 kilos creo yo. Nada de confianza, pero estaba confiado en que yo estaba haciendo las cosas bien y tenía la certeza porque lo había construido y ya le estaba dando resultados al cliente. Entonces era chatear. Cuando empezamos a crear contenido, eso fue un estallido consecuente y empezamos a crecer. Entonces pasamos de 10,000 a 25,000, de 25,000 a $50,000 en un solo mes orgánicos, sin invertir en un peso en pauta, y así nos sostuvimos por muy buen tiempo. Y así se fue dando ese crecimiento de clientes. Y justamente tú le enseñas a los e-commerce cómo lograr ese crecimiento. Llegar a 50,000 sin pauta, ¿cómo fue el cambio de 50,000 a tomar la decisión ya de invertir en pauta y en tu contenido? Yo todavía no invierto en pauta. Nada. No, apenas vamos a empezar. Ok. He intentado, he hecho algunas pruebas. Entonces ese es el juego, entonces ahí entra el juego mental, Juan. Porque yo he tomado personas que venden $10,000 al mes y he sido partícipe de su proceso de que lleguen a vender $400,000 al mes. Pero cuando yo voy a gestionar la pauta, dudo. Y vuelve el juego feo, miedo. Y dudo, ¿será que voy a ser capaz? ¿Será que lo voy a gestionar bien? ¿Y si esto me falla? Siempre es el camino de toda la vida. O sea, creo que una persona, para convertirse en el doble de su potencial, tiene que pasar demasiados procesos. Y en esos procesos siempre va a estar el miedo y la fe, el miedo y la fe, el miedo y la fe. La vida es un videojuego. Sí. Cómo vas tomando más poderes y cómo vas superando más bloqueos y vas superando unos enemigos pequeñitos, y después te aparece el jefe gigante y ahí te quedas un buen tiempo. ¿Sí? Para derrotar el jefe en un videojuego es hasta que lo logras. Hasta que le logras la combinación. ¿Sí? Y hay gente que está en el videojuego y lo deja de jugar un mes. No fui capaz con eso. Y al mes confía. Es lo mismo. No hay diferencia. Entonces, yo le enseño a las personas a crecer su negocio. Yo les enseño más que todo, yo les ayudo con el marketing, pues yo les ayudo más es con la estructura. ¿Okay? Los sistemas. Con los sistemas. ¿Sí? Si a mí me llega alguien que no sepa invertir en pauta, yo le ayudo y yo tengo mi experto que les enseña y les ayuda. Yo lo sé, pero trato también de ser muy ético. Si yo hoy no invierto en pauta, van a haber cosas que yo no sé porque no hace parte de mi día a día. Entonces nosotros en el equipo tenemos una persona que sí invierte en pauta, que vende $200,000 al mes con su propia marca y le ayuda a todos mis clientes. Pero te puedo asegurar una cosa: en una conversación de finanzas, de equipos, de logística, difícilmente alguien me gana. Y eso es lo que hago yo todos los días. Aquí tengo una frase que anoté de James Clear. No sé si has hecho este libro aquí. Sí, señor. Gran libro. Y la frase dice: no te elevas al nivel de tus metas, sino que caes al nivel de tus sistemas. ¿Qué significa esa frase para ti y cómo puedes ver esa frase en acción en los e-commerce a los que tú atiendes? Todo el mundo tiene metas
Solo que para llegar a esas metas necesitas una serie de pasos organizados que te permitan tener un poco más de probabilidad de logro. Hay personas que logran cosas grandes a través de improvisación y hay un boom de resultado. La pregunta que yo te haría es cómo lo vas a repetir. Entonces, la clave está en, si tú te quieres elevar al nivel de tus metas, ten claras tus metas. Pero entonces siéntate y dime, vas a abrir una marca, ¿cuánto quieres vender? $50,000 al mes, está perfecto. ¿Cómo lo vas a lograr? O sea, al menos planéalo un poco. Porque es que si tu logro se logra a través de eventos dados por casualidad y no tienes la capacidad de volver, mirar y decir, ok, aquí hice esto, esto y esto, de esta manera lo puedo repetir, muy probablemente ese evento te pase en un año más. Y probablemente no alcances a llegar a ese año porque te desmotives al ver que no logras el mismo resultado que lograste. Entonces, para poder llegar al nivel de tus metas necesitas una serie de sistemas que te sostengan. Al final, toda escalabilidad empresarial la dan los sistemas, ¿sí? Y hay que saber improvisar y saber actuar de manera que no compliques las cosas, pero también a la vez que permitas entender qué te funcionó y lo vuelvas un sistema replicable. Porque si no, ¿cómo delegas? Tú delegas sistemas, no delegas sueños. Sí. Tu sueño se construye al delegar esos sistemas para que no dependan de ti, para que tengas un equipo que vaya con tu misma identidad, con tu misma fricción, con tu mismo movimiento y crecimiento. ¿Sí? ¿Cómo delegas? Vi un video tuyo en el que hablas acerca de delegar y, por ejemplo, en mi profesión es una profesión basada en el liderazgo. Entonces, tenemos que construir, pero luego lograr duplicar y delegar. Pero ¿cómo delegas? ¿Cuál sería la fórmula para delegar de la manera como adecuada y duplicarte? Ok. Uno de los principales errores es que duplican las manos, pero no duplican las mentes y los corazones. Entonces me voy a explicar. Duplicar la mano este es el sistema. Bueno, vas a hacer esto, abres, sacas, te pones. Ok. La persona va, abre, saca, se pone. ¿Por qué? ¿Por qué me lo puse? ¿Por qué lo saqué con la mano izquierda como me mostró Juan? ¿Por qué no lo abro con la mano derecha? ¿Por qué me la pongo así? ¿Por qué no me lo pongo así? Cuando yo empiezo a delegar, generalmente contratan personas y los quieren volver robots. Haz exactamente lo que yo estoy haciendo. Te delego las manos. Ahora, si te quiero delegar la mente, tengo que ayudarte y ser parte de tu proceso mental donde identifiques y sepas superar las limitaciones que se te van a dar en el proceso de hacer como yo lo hice. Porque yo ya estoy confiado en que lo puedo hacer. Pero tú puedes dudar de que tú lo puedes hacer. Y si el líder no acompaña a su equipo de trabajo en esas dudas van a afectar el proceso. Y pueden haber procesos espectacularmente creados, pero mal ejecutados por personas que no creen ser capaces de ejecutarlos. Entonces ahí es la mente. Entonces acompañar, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo harías así? ¿Cómo más se te ocurre que lo puedes hacer? Permitir que la gente decida. Yo en mi empresa, a mí las personas me llegan y me preguntan, ¿cómo lo harías? Y cuando yo le digo hágalo, yo ya sé que no va a salir bien. Pero si yo le evito el golpe, le evito la experiencia y le evito el aprendizaje. Juan, ¿y así pierdes plata? Sí, he perdido plata por dejar que otros se equivoquen, yo sabiendo que la van a perder. Pero si yo quiero no estar presente en algún momento, tengo que haber perdido estando presente en el momento. Y luego delegas el corazón, que es lo que muy pocos delegan. ¿Por qué creaste tu empresa? ¿Qué propósito tienes? ¿Con qué valores lo creaste? De verdad, ¿por qué te despiertas cada mañana? Tú tienes que tener la capacidad de que tu equipo de trabajo se despierte por lo mismo que tú te despiertas. ¿Por qué tú irías a la oficina por más que estés enfermo? Porque tengo el propósito de ayudar personas que están quebrando en sus negocios y no quiero que quiebren. Entonces yo quiero que mi equipo piense así. Qué poderoso. La mente y el corazón. Ajá. Ahorita hablabas acerca de permito que cometan errores cuando yo estoy para que en algún momento pueda no estar. Y también anoté aquí una parte en la que habla acerca del crecimiento y la facturación
debe ser equivalente también a la paz que te da el negocio. No debemos crear negocios de los cuales seamos esclavos, sino construir negocios que nos den paz a la par del crecimiento. ¿Cómo se le hace para no volverte esclavo del negocio y verdaderamente obtener los frutos de un negocio? Es difícil. Entonces, si alguien que esté viendo este podcast hoy quiere emprender, te va a proponer algo, y es que antes de emprender, retrasa emprender 6 meses y usa estos 6 meses para hacer desarrollo personal. Porque en el momento en el que tú quieres tener un negocio en paz, si no hay desarrollo personal, la paz se complica. Y tener desarrollo personal es que tú te sientes a escribir cuáles son tus creencias limitantes. ¿Sí? Ahorita estaba en la barbería. Al lado mío había una persona. Mi barbero le dice: hermano, ¿usted qué? Veo que está sacando negocios como un berraco. Antes tenía 4 sucursales y ya tiene 8. Él le responde: hermano, cansado. La plata es una esclavitud. Más plata siempre va a ser más problemas. Yo con mi barbero ya he hablado de creencias limitantes. Con los barberos que tienen conversaciones espectaculares. Sí. Los barberos si a uno le grabaran las conversaciones con los barberos, un podcast espectacular, ¿no? Buenísimo. Y él me dice: ¿qué opinas de eso? Y yo le digo: usted ya sabe qué creo. O sea, ¿cómo una persona puede crecer un negocio en paz si su primer pensamiento, cuando le felicitan por estar creciendo, es la plata es una esclavitud? Es una creencia tremenda. Tremendamente limitante. Entonces, si alguien va a emprender y empieza con desarrollo personal y elimina sus creencias limitantes y empieza a eliminar sus dudas, si por alguna parte de la crianza de tus papás posiblemente hay culpa, posiblemente crees que no eres merecedor de abundancia y de crecimiento, ¿cómo vas a crear y crecer tu negocio? ¿Sí? Porque es que muchos crean negocios queriendo escapar de la realidad del empleo. Pero deberíamos crear negocios que estén para la historia, y para crear un negocio para la historia, una empresa debe haber un propósito. Y si tú no eres parte de ese propósito, si tú no estás en conversión con ese propósito, ¿cómo lo vas a sostener? ¿Cómo vas a sostener la idea del negocio? ¿Sí? Para mí un negocio se construye desde: quiero vender libros, pero quiero vender libros no porque dé demasiada plata, es porque yo he sido resultado de la transformación que los libros dan, y porque yo quiero llevar la lectura a más personas en el mundo, para que más personas tengan mentores que ya murieron pero que transformaron muchas vidas. Eso es un propósito. Un propósito que le puedo transmitir a mi equipo para delegar, un propósito por el cual me puedo despertar todas las mañanas. Pero muchas personas, Juan, dicen: los libros dan plata, montemos una librería. Lo que montas por dinero no tiene sostenibilidad. Lo que montas por transformación sí tiene mucha sostenibilidad. Y te transformas en el proceso de transformar a quienes quieres transformar. Cuando logras ajustar todo esto que te estoy diciendo y empiezas con un desarrollo personal, te voy a evitar el problema de la vida. Y es que mucha gente monta empresas y después no sabe para qué la montaron. Y después tiene un montón de retos y se caen en los retos. ¿Por qué los negocios mueren? El 85% de los negocios mueren antes de los 2-3 primeros años. Porque no saben manejar números. Bueno, te lo pongo diferente: porque no tienen buena relación con el dinero. Porque siempre estuvieron solos. Bueno, porque no tienen creencias limitantes frente a crear equipos de trabajo, porque dicen: la gente no hace las cosas como yo. Entonces, si tú quieres un negocio en paz, primero tienes que tener claro qué quieres lograr. ¿Sí? Segundo, no puedes depender del dinero. Debe haber algo más fuerte detrás de eso. A mí muchas veces me preguntan: ¿cuál es la meta para tu año este mes? Transformar más negocios. Tú sabes, por ejemplo, Juan, ¿cuál es una de las 3 principales razones de divorcios? La falta de dinero. Problemas financieros. Sí. Entonces conectemos ese tema, que si lo desglosamos, el que haya un divorcio, hay niños que van a sufrir, que van a tener faltantes de amor, creencias limitantes, ver papás peleando. ¿Cómo yo puedo impactar esto indirectamente?
Entonces júntalo al 85% de los negocios quiebran en los 2 a 3 primeros años por no tener estructura empresarial. ¿Será que si ayudo a estos, afectas esto? Impacto es, no lo puedo medir, pues estoy seguro que 2 o 3 matrimonios hemos salvado sin saberlo. ¿Sí? Cuando ves un propósito detrás de lo que haces, le encuentras una cadena de resultados que tú dices, esto vale la pena hacerlo. Qué poderoso, súper poderoso lo que nos compartes, porque la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? No qué hay que hacer, no el resultado final, sino el por qué detrás de lo que vamos a hacer. Y cuando las acciones del equipo tienen la misma visión y van conforme al mismo propósito, entonces impactas más que solo tu negocio, tu economía. Qué manera tan interesante y tan bonita de ver el hacer negocios. No solo es dinero, porque muchas personas ponen su porqué en el resultado final. Ahorita me preguntabas un poquito acerca del podcast, y creo que hoy en día es muy fácil frustrarse viendo otros podcasts y viendo los números y lo que están logrando, pero siempre me recuerdo el por qué. ¿Cuál es mi porqué? Mi porqué detrás del podcast era poder brindar la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas. Y cuando te vuelves a conectar con el porqué, entonces ya no hay frustración, porque estás fluyendo en propósito, no fluyendo en querer obtener algo fuera de mí o persiguiendo algo fuera de mí. Actualmente, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión en los próximos 5 años? Si nos pudieras compartir esa visión como si fuéramos parte de tu equipo, ¿qué visión nos compartirías? Primero que todo, queremos multiplicar al menos por 100 la ayuda a negocios, ¿sí? Mantengo en la dualidad de quedarme solo en e-commerce y ayudar solo personas de e-commerce, o ayudar a todo tipo de emprendedor. ¿Y por qué mantengo en la dualidad? Porque el propósito también tiene responsabilidad. Entonces, si yo quiero ayudar a infoproductores, coaches y mentores, puedo crear un programa para ese mercado. Yo lo hago, yo hago eso. Entonces, replicar lo que hago. Pero también lo puedo hacer para empresas tradicionales. He asesorado muchas empresas tradicionales. Pero es triplicar funnels, canales de venta, equipos, entregas de servicio. Si no estoy preparado para hacerlo con excelencia, no lo hago. Entonces, la visión ahora es, me preguntaste a 5 años, a 2 años, es ayudar a los dueños de e-commerce a lo máximo posible. Mientras, una meta que tenemos es, podemos hacer eventos o virtuales o físicos donde ayudemos a todo tipo de personas. Entonces ya no es algo donde yo te voy a acompañar durante 6 meses, sino que puedo pararme a hablar de toda la forma en la que yo veo el crear negocios y todos los sistemas con los que crearía esta visión, y te la puedo brindar en un evento que quizás no te vaya a dar la transformación que te da un acompañamiento de 6 meses, pero a veces yo creo que muchas veces ni siquiera necesitas un sistema, necesitas unas nuevas gafas. ¿Sí? Y el ver un podcast, así como yo una vez vi a Tony Robbins, Yo no soy tu gurú, te puede cambiar la vida. Entonces esa es una visión. Seguir haciendo lo que estamos haciendo en e-commerce, porque es uno de los mercados del futuro. Cada vez más personas van hacia allá. Y también cuando hablaba en estos días con mi mentor me decía, ¿quieres ayudar a empresas tradicionales? Ayúdales a pasarse al e-commerce. Ok, sí. Está perfecto. Entonces podemos seguir un mismo canal de manera responsable para hacerlo con excelencia, mientras con cosas que requieran menos tiempo de nosotros y también lo podamos hacer de la manera correcta, le ayudemos a mayor cantidad de personas. Increíble. Y ahorita tocaste un punto y era el crecimiento. Decías, si me quiero meter a otras industrias, infoproductos, negocios tradicionales, pues tengo que estar listo para el crecimiento. Y hablas acerca de cómo no siempre el crecimiento es crecimiento. A veces la facturación es ego, y cuando comparas facturación con utilidad, pues estás perdiendo, aunque estás facturando más dinero. ¿Cómo podemos lograr enfocarnos en lo correcto, los esfuerzos correctos que verdaderamente nos den utilidad y darnos cuenta verdaderamente que la facturación no es el resultado final?
Te lo voy a responder con 2 puntos. El primero, si las ventas son para el ego, las ganancias son para el alma. ¿En qué sentido? Con el segundo punto. Si tú tomas cualquier emprendedor y le dices, ¿por qué emprendiste? Porque quiero más plata. ¿Por qué quieres más plata? El ejercicio de los 5 porqués. Porque así puedo tener más ingresos y quiero mejorar mi estilo de vida. Qué bien, todos queremos eso. ¿Por qué quieres mejor estilo de vida? Porque así puedo pagar mis deudas y puedo pagarle una casa a mi mamá y puedo tener la casa que yo siempre quería y puedo viajar. Ok, qué bien, chévere. Creo que todos queremos eso. ¿Y por qué quieres eso? Porque puedo tener más estabilidad en el tiempo y puedo crear un patrimonio y sostenerme. ¿Por qué quieres eso? Y ahí llegan a la respuesta que fue tu pregunta de ahora. Porque quiero poder tener la calidad de vida que quiero, pero en paz. Entonces, si tú entiendes que sí o sí vas a llegar allá, pero te permites hacerte las preguntas correctas, lo que pasa es que no nos hacemos las preguntas correctas, vas a entender que de verdad quieres un negocio que te dé una buena calidad de vida y que te dé paz. En estos días, Juan, esta semana, fue ayer, antier, tuve una semana, Juan, que te puedo decir que de 8 de la mañana a 7 de la noche, de reunión en reunión. Y salimos de la oficina y nos fuimos para la casa y estaba mi mamá, mi hijo, mi esposa y yo, y mi mamá dice, qué pecado, mi niño no tiene ni tiempo para descansar. Y después lo hablaba con mi esposa y decía, somos tan bendecidos. Y cada quien tiene sus gafas. Y para unos, hacer dinero y tener tiempo libre es la meta, ¿sí? Y nosotros hoy decimos, bueno, ¿y cuántas personas hay montándose a un bus, llegando a la casa tarde, a tener que hacer comida para el otro día? Yo trabajo, ahorita lo hablábamos, a 3 minutos de mi casa. Tengo un equipo espectacular. En mi empresa trabaja mi esposa, mi hermano, mi mamá. Hay gente que dice emprender en familia y trabajar con familiares es malo. Lo que pasa es que no les transmites tu identidad. ¿Sí? Entra el ego también. Entonces, si tú quieres crecer una empresa, entiende el por qué, pero no el primero, ni el segundo, ni el tercero. Entiende el cuarto y el quinto. Luego pregúntate, para yo llegar a esto, ¿cómo debe estar mi empresa? Y de ahí pregúntate, ¿cuántas horas al día tengo para construir esto? Y de ahí te vas a dar cuenta que meter más cosas es completamente irresponsable con tu visión de tener un negocio en paz. Y serías irresponsable contigo mismo. Sí, porque estás sacrificando y negociando algo que no debería de ser negociable, que es esa paz. Creo que ahí tocaste 2 puntos que para mí son parte de mi gafa del día a día. El primero es las preguntas correctas. La calidad de nuestras preguntas determina la calidad de nuestra vida. Y el segundo es el sentimiento. El sentimiento que estamos persiguiendo, a veces por alcanzar algo que creemos que nos va a dar ese sentimiento, nos perdemos a nosotros mismos. Yo hago y comparto un ejemplo muy a menudo, que es, si el día de hoy te pudiera dar un contrato y en el contrato está estipulado que vas a ganar $100,000 al mes a partir de hoy, mes con mes. Bien, con eso cumples tus sueños, ¿sí? ¿Tienes la libertad que buscas? Sí, bien. Lo único que tienen letras pequeñas es que para ganar esos $100,000 mes con mes te vas a sentir infeliz, triste y vacío. ¿Firmarías el contrato? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué vives infeliz, triste y vacío todos los días persiguiendo una libertad económica que te deja con ese sentimiento? Es mejor conquistar el sentimiento en el hoy que quieres alcanzar cuando tengas el dinero. Y si vives con ese sentimiento todos los días, entonces el dinero va a ser una adición a tu éxito, no va a ser tu éxito en sí. Y creo que todo lo que me compartes y toda la conversión que hemos tenido ha sido muy distinta a la que tenía planeada, pero ha sido de enorme valor y creo que espero que y deseo que sea la primera de muchas podamos verdaderamente materia, porque hay más preguntas que son las preguntas con las que cierro episodios y la penúltima pregunta es acerca de
mensaje. Ese mensaje me gustaría dejarle al mundo. Yo soy un ejemplo bastante extraño. Me gusta viajar mucho, entonces mucho de mi tiempo lo paso en aviones. Y cuando hay turbulencia, yo veo cómo reaccionan los diferentes tipos de personas que están en el avión. Hay personas que les da miedo, hay otros que están dormidos. Y yo me he convencido que si se cae un avión por turbulencia, sería como mi muerte ideal. Ok. Porque me he convencido, me cuento la historia, no sé si es para estar tranquilo en la turbulencia, que me daría el tiempo perfecto para dejar mi mensaje. Un mensaje de 30 segundos grabado y sería mi mensaje al mundo. Okay. ¿Cuál sería ese mensaje para ti en esos 30 segundos si el avión se cae? Está muy buena. Creo que si cada día, cada acción que hagas, la das como si tuvieses la responsabilidad de que las demás personas vean a Jesús en ti, es menos difícil que te equivoques. ¿Cambiarías la forma de actuar, vivir, sentir? Pensar, decidir. Todo, por completo. Entonces, hemos llegado a la última pregunta del podcast. El podcast se llama ¿Quién te crees? Porque creo firmemente que tus creencias conforman tu identidad conforma tu comportamiento, y el comportamiento es la semilla con el cual en el presente sembramos nuestro futuro. Así que, ¿quién te crees? Creo que soy una vasija en construcción, constante y eterna, con la responsabilidad, porque así me la atribuyo, de aportar al mundo algo que no siempre se tiene, y es esa conciencia empresarial integral, pero también siendo responsable en el humano que soy, siendo esa vasija en construcción para siempre construirme mejor. Una vasija en construcción. Wow. Eterna. Nos vamos a romper 50 veces. Constantemente. Y nos van a rearmar 51 veces. Wow. Qué poderosa respuesta. Y qué gran tiempo hemos compartido. Me diste muchísimo valor. Y yo creo que este episodio me ha reconectado. Eso que mencionabas mencionabas esas etapas en las que te pusiste la intención de escuchar la voz de Dios, y yo creo que estoy en ese camino. Entonces bueno. ha sido muy bonito escuchar la voz de Dios a través de ti. Gracias. Y Juan Pablo, ¿dónde te pueden encontrar? Mis redes, Juan Pablo Pez Oficial, Juan Pablo Pez como Pez Oficial. Ahí me ven en Instagram, es mi canal principal. Increíble, vayan a seguirlo, tiene contenido y videos de muchísimo valor. Ya saben, si tienen un e-commerce, aquí está el experto en e-commerce. Gracias por tu tiempo, Juan Pablo. A ti por la invitación. Ha sido un honor compartir contigo. Si les gustó este episodio, dejen un me gusta, compártenlo con alguien a quien le pueda servir, y creo que eso es todo. Esto, amigos. Solo tengo un pony dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis. Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí.